Esto es lo preocupante. Ahora, me parece que es interesante, digamos, que subrayemos que en Argentina discriminar es delito, hay una ley antidiscriminatoria. Vos decís que ustedes reciben estas denuncias. ¿Qué es lo que pasa después? O sea, esto se presenta en la justicia, digo, hoy, a raíz de esto que estamos relatando. ¿Hay alguna investigación, alguien que está investigando? ¿Se puede haber alguien, digamos, castigado por esto? En la medida, nosotros recibimos muchísimos reclamos y denuncias, no todos cobran entidad jurídica. Aquellos que, según la evaluación del Departamento Jurídico de la DAIA, cobran esta identidad, se convierten en procesos jurídicos que se investigan como cualquier proceso de discriminación, avalados por la ley antidiscriminatoria y toda la normativa que constate o compruebe que hubo incitación a la violencia racial, que hubo señalamientos insultantes, injuriosos, etcétera, etcétera. O sea, en cada caso... Hay herramientas, digamos. Hay herramientas. Afortunadamente la legislación argentina da herramientas para, ante cualquier tipo de discriminación, esto, digamos, vale la pena también. Obviamente, no es solamente ¿no? antisemitismo. Ante cualquier tipo de discriminación, por suerte, en Argentina tenemos una ley que nos respalda, nos permite, digamos, iniciar acciones contra las personas que discriminan, cualquiera sea el tipo de discriminación. En el caso de la DAIA, digamos, ¿dónde lo reciben? Digo, por si hay alguien que... O sea, que no todo el mundo denuncia, bueno, por ahí ayuda. El departamento que recibe las denuncias es el Departamento de Asuntos Comunitarios, que recibe la denuncia y lo deriva al Departamento Jurídico y al Centro de Estudios Sociales. Si querés te digo el número de teléfono, es el 4378-3212, y allí en el mismo llamado se puede relatar el hecho o bien, que es lo ideal, apersonarse hasta allí, contar bien todo lo sucedido, se toman todos los datos y según la calidad del hecho, bueno, se lo deriva a los departamentos correspondientes. Damos el teléfono para que la gente cuente con esto, ojalá que reciba menos denuncias. Esperemos, ¿no? esperemos. Muchísimas gracias, Marisa, por haber estado con nosotros. Y en el próximo bloque vamos a seguir de alguna manera con este tema y también con las herramientas, las posibilidades que tenemos de hacer cosas frente a esto. Vamos a estar conversando con el rabino de la comunidad Betel, Danny Goldman, y él hizo precisamente algo cuando escuchó a el obispo Richard Williamson negar el holocausto. Vamos a conversar con él en algunos minutos. Ya volvemos. Seguimos en AMIA para Todos. Estamos hablando del antisemitismo, si hay un brote, cómo se cuantificaba eso, cuántos hechos hubo, pero también estábamos hablando de lo que pasó con el obispo Richard Williamson, de las herramientas que tenemos para luchar, para defendernos frente a casos de discriminación, y les anunciamos que íbamos a hablar con el rabino Danny Goldman, quien precisamente hizo alguna acción concreta cuando escuchó lo del obispo Williamson. Danny, bienvenido por estar en el programa. Placer estar acá, Diego. Contanos un poco, digamos, cómo te enteraste de lo que... Bueno, me enteré como se enteró todo el mundo, a través de los medios. Primero me llamó profundamente la atención que hayan sido reincorporados algunos obispos lefebristas. Inmediatamente, con la noticia surgió esta cuestión de que él había hecho declaraciones ante la televisión sueca hace un tiempo atrás, de alguna manera relativizando esta cuestión de la Shoah, ¿sí? Primero, algo interesante, que él no utiliza la palabra Shoah ni holocausto, sino decía aquello ocurrido durante el Tercer Reich. Inclusive en una nota en donde él se disculpa, ¿sí?, sobre este tema, él dice que pide disculpas por lo acontecido durante el Tercer Reich. Que este es un idioma muy, muy peculiar, muy sutil, ¿no? Utilizar lo ocurrido en el Tercer Reich en vez de utilizar la palabra holocausto, Shoah. Sí, y además, bueno, decía que se incomodó a alguien, pero no termina de negar lo que dijo. No, y me parece que en este sentido tenemos que pensar todos en que a esta altura es un personaje inimputable y que no hay que seguir haciendo ruido alrededor de él. No, pero porque lo que hacemos hay que centrar en, digamos, ¿cuál es la reacción? ¿Cómo se puede reaccionar? Digamos, porque cuando salió esta declaración de lo que dijo en la televisión sueca, hubo unos días como quizá de shock y de silencio, y después empezaron a aparecer algunas manifestaciones. La tuya fue una de las más claras, donde pedías que se lo declare persona no grata. Pero contanos ese proceso. Empezaron a haber manifestaciones por parte especialmente de algunos líderes de la Iglesia
europeas, ¿sí? Austria y Alemania. Existió el pedido de Merkel ante el Papa, ¿sí? De algún modo diciendo que se retracte o que haya algún tipo de sanción. Y una noche, en esas mismas semanas, ¿sí? Una noche cenando con unos amigos, dijimos algo deberíamos hacer, deberíamos pensar de qué modo reaccionar. A uno se le ocurrió, dijo, tal vez existe esta cuestión de la figura legal de declararlo persona no grata. En realidad no existe la figura legal, pero me dice, ¿por qué no escribís un artículo relacionado con esto y fijas posición? Fue lo que inmediatamente hice. Eso fue un miércoles a la noche, el jueves me senté, escribí este artículo y salió un pequeño extracto del artículo en el diario Clarín, ¿no? En donde yo pedía a las autoridades nacionales, apelaba a las autoridades nacionales a que lo declaren persona no grata. A partir de ahí comenzó un procedimiento en donde desde el Ministerio del Interior, la Secretaría de Culto, ¿sí? En esto tuvo mucho que ver el secretario de Culto, empezaron a tomar en cuenta y valorar este pedido. Ya el lunes se había investigado de algún modo quién era Williamson en cuanto a la figura legal de cómo había entrado al país, ¿sí? Y había entrado simplemente como figura administrativa, ¿sí? Estaba ejerciendo un cargo docente pastoral, ¿sí? Bueno, esto continúa con que finalmente la Presidenta de la Nación firma este decreto y se lo conmina a dejar en 10 días el país. Y yo creo que esto fue un gesto muy, muy fuerte, deja un antecedente muy intenso, ¿no? Que nadie puede andar paseando por cualquier lado diciendo cualquier cosa y llevándosela gratis. Bueno, además de esa reacción que vos decís, creo que te leí en la revista Newsweek, también hablando un poco de los chicos que estaban siendo educados ahí. Entonces, por supuesto. Ahora, ¿cómo ves el impacto de esto en la sociedad o la reacción de la sociedad ante esto? Sí, hay dos cosas que resultaron interesantes. Un artículo que salió en Página 12 hace un tiempo atrás denunciaba de algún modo que existía algún vínculo entre Richardson y ideológicamente algo Williamson y algo que tenía que ver con la dictadura. Es decir, uno de los ideólogos vinculados a algunos temas que tenían que ver con la dictadura. Que yo no sé si era verdad o no, pero evidentemente, si nosotros pensamos en esa línea ideológica, seguro que aquel negacionista del Holocausto sostiene de algún modo algo que tenga que ver con una cuestión autoritaria, ¿no? Entonces, lo que yo sugería en este artículo en Newsweek es que, recordando al juez Daniel Rafecas, sí, mi amigo el juez Daniel Rafecas, que él, ante un acto antisemita de unos chicos que habían patoteado a un chico judío que lo encontraron en el barrio de Belgrano que estaba usando kipá, la sanción, entre comillas, fue darles él una clase en la Fundación Memoria del Holocausto, ¿sí? Y que conozcan lo que pasó. Y contándoles. Entonces, lo que yo sugería es que los alumnos de Williamson, ¿sí? También puedan pasar tanto por la Comisión Provincial por la Memoria, ¿sí? Que trabaja el tema de los desaparecidos en la provincia de Buenos Aires, justamente la Reja, ¿sí? El lugar donde Williamson era el director, queda en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En la localidad de La Reja. Digo, ¿por qué no se les da una clase, ¿sí? En la Comisión Provincial por la Memoria y también en la Fundación Memoria del Holocausto? Es interesante señalarlo porque, digamos, ni la negación de lo que ocurrió en la dictadura, ni la negación del Holocausto, ni la negación del genocidio armenio, por ejemplo, son delitos. Pero hay estas herramientas y estas maneras de educar y de actuar de la sanción social y de lo que vos... Sí, yo creo que la cuestión educativa es esencial. Hay trabajos realizados tanto por el Ministerio de la Educación Nacional como el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en relación al tema de la Shoah, y me parece que se tiene que abrir una polémica, ¿sí? En la sociedad argentina alrededor de la tipificación de estas cuestiones. Está hecha esa invitación, te agradecemos, Dani, que hayas venido, porque estamos hablando también de educación en derechos humanos, así obviamente. Que voy a hablar y a conocer y a compartir con ustedes una institución que tiene que ver con los derechos humanos. Se trata de la UNEBRIT. Gracias, Dani.